Quizá nunca te hayas detenido a considerar que el verdadero impedimento para alcanzar el éxito que anhelas radica en que lo estás abordando de manera incorrecta. Verás, la vasta mayoría de las personas se dedican a perseguir mayores ingresos, acumular posesiones y buscar reconocimiento, pero pocas reflexionan sobre aquello que está saboteando sus esfuerzos. Y aquí reside la paradoja, porque el error más común que te impide avanzar no se encuentra en tus acciones, sino en tu manera de pensar. A lo largo de mi trayectoria, he observado un patrón recurrente en las personas a las que he brindado mi apoyo. Un comportamiento casi imperceptible que actúa como un lastre, socavando cualquier intento de éxito. Era como si estuvieran atrapadas en una jaula invisible, sin siquiera percatarse de su existencia. Lo curioso es que en la mayoría de los casos, todo se originaba con un pensamiento aparentemente inofensivo, la tendencia a enfocarse únicamente en los propios problemas, en el sufrimiento personal, en lo que hace falta. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de todo esto? Que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cayendo en este círculo vicioso. Es un egoísmo solapado, una obsesión silenciosa con el propio mundo interno. La persona se levanta por la mañana y lo primero que piensa es: ¿qué tengo que resolver hoy? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué la gente no me valora? ¿Por qué nunca tengo suerte? Este tipo de pensamiento crea una especie de filtro, un velo que distorsiona la realidad, porque cuando solo te miras a ti mismo, el mundo entero se percibe como hostil, injusto e indiferente. Y lo sé de primera mano, porque durante mucho tiempo yo mismo viví de esa manera. Recuerdo vívidamente una etapa de mi vida en la que todo parecía salir mal. Las deudas se acumulaban, las oportunidades se esfumaban y me preguntaba constantemente por qué el éxito se veía tan lejano, tan inalcanzable. Me lamentaba por todo lo que quería lograr, todo lo que creía merecer y nada sucedía. Fue solo cuando me topé con una idea simple, pero profundamente transformadora, que las cosas comenzaron a cambiar. Escuché de un gran mentor que, si quería cambiar mis resultados, debía dejar de preguntarme ¿qué puedo ganar? Y empezar a preguntarme ¿qué puedo dar? Esta frase, aunque parezca tan elemental, resonó en mi mente como un trueno. Aquel día, decidí llevar a cabo un experimento. Salí de casa con un único propósito: encontrar a alguien, a quien fuera, y hacer algo que mejorara su día. No importaba si era una palabra de aliento, una ayuda práctica o simplemente una sonrisa sincera. Lo interesante es que esa misma semana, las oportunidades comenzaron a surgir. La gente comenzó a acercarse a mí. Puertas que habían permanecido cerradas durante meses comenzaron a abrirse. Y comencé a comprender, con una claridad que nunca antes había experimentado, que el universo, la vida, el mundo de los negocios, todo, absolutamente todo, responde a una única ley, la de causa y efecto. Lo que ofreces, regresa. Y no se trata solo de una frase bonita de un libro de autoayuda. Es una ley universal. Cuando eliges vivir encerrado en la burbuja de tus propios problemas, estás emitiendo una energía de carencia, de escasez, de urgencia desesperada. Y adivina qué, esa es la misma energía que regresa a ti. Pero cuando inviertes el juego, cuando conscientemente decides que a partir de hoy serás una fuente de solución, de alegría, de apoyo para los demás, tu realidad comienza a transformarse. Comencé a preguntarme a mí mismo, todos los días, ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿Cómo puedo ser útil? ¿De qué manera puedo hacer que alguien se sienta mejor consigo mismo? Y lo más sorprendente es que cuanto más lo hacía, más la gente disfrutaba estar cerca de mí, más querían hacer negocios conmigo, más me recomendaban a otras personas, más confiaban en mí. Era como si hubiera desbloqueado una nueva frecuencia, una especie de campo magnético invisible que me conectaba con todo aquello que estaba buscando antes, solo que ahora, sin esfuerzo forzado, sin esa lucha interna. Por eso, si hoy sientes que estás estancado, que estás luchando pero no avanzas, quiero que te examines con honestidad y te preguntes, ¿estaré enfocándome demasiado en mí mismo y olvidando mirar a mi alrededor? Porque la respuesta a tu situación podría estar precisamente en aquella persona,
que se cruce en tu camino mañana o incluso hoy, esperando tan solo una palabra, un gesto, una ayuda para crear una conexión que cambiará su vida y por consiguiente cambiará la tuya también. Permíteme hacerte una pregunta sincera. Cuando estás en una conversación con alguien, ya sea en el trabajo, en casa, con un amigo o incluso con un desconocido, ¿realmente estás ahí, presente de verdad? O mientras la otra persona habla, tu mente ya está planeando lo que vas a responder, pensando en la próxima tarea o, peor aún, distraída con el celular. Esta es una de las mayores trampas invisibles que destruyen relaciones, oportunidades y conexiones que podrían transformar tu vida. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que esto le sucede a la mayoría de las personas. Incluso creen que están prestando atención, pero el cuerpo está presente mientras la mente divaga por 1000 lugares al mismo tiempo. Quiero compartir contigo una historia que me marcó profundamente. Hubo un hombre llamado Brian Linhan, un entrevistador canadiense, que se hizo famoso por lograr extraer de las personas las respuestas más profundas, más verdaderas, más conmovedoras, sin necesidad de hacer casi ninguna intervención. ¿Cómo lo lograba? Simple, pero al mismo tiempo increíblemente poderoso. Dirigía toda su atención, toda su energía hacia la persona que estaba frente a él. Era como si, en ese momento, el mundo entero dejara de existir y solo esa conversación importara. Cuando descubrí esto, comencé a prestar atención a mis propias interacciones. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Que muchas veces, incluso queriendo ayudar, estaba más preocupado por lo que iba a decir a continuación, con mi imagen, con la impresión que iba a causar, que con lo que la otra persona realmente necesitaba escuchar. A partir de ahí, comencé a practicar un nuevo hábito. Cada vez que alguien comenzaba a hablar conmigo, me aseguraba de detener todo, mirar a los ojos y mentalmente decirme: ahora se trata de esta persona, no de mí. Y este simple cambio creó una transformación impresionante en la calidad de mis relaciones. La gente comenzó a buscarme más, a confiar más en mí, a abrirse de verdad. Y esto no solo sucedió en mi vida personal, también sucedió en los negocios, porque, piénsalo bien, ¿con quién prefieres hacer negocios? ¿Con alguien que solo habla de sí mismo? ¿O con alguien que realmente escucha, entiende y se interesa por tus necesidades? Existe un principio que me gusta mucho repetir. La energía sigue a la atención. Es decir, todo aquello en lo que te enfocas se expande. Si te enfocas en escuchar de verdad, en entender, en sentir lo que el otro está diciendo, creas un campo de conexión que es imposible de ignorar. Y quiero que entiendas que, cuando hablo de prestar atención, no me refiero solo a escuchar las palabras. Estoy hablando de percibir el lenguaje corporal, el tono de voz, las pausas, las entrelíneas, aquello que la persona realmente quiere decir, pero muchas veces no logra expresar con palabras. Hubo un día que estaba en una reunión importante, con un cliente que, teóricamente, ya había decidido no cerrar el trato conmigo, pero en lugar de intentar convencerlo, simplemente me senté y comencé a hacer preguntas sinceras, queriendo entender de verdad qué estaba impidiendo esa decisión. En medio de la conversación, me di cuenta de que el problema no era con mi servicio, era un bloqueo emocional, una mala experiencia que había tenido años atrás con otra empresa. Si no hubiera escuchado de verdad, jamás me habría percatado de esto. Al final, aquel cliente no solo cerró el trato conmigo, sino que me recomendó a otros 4 contactos. Este es el poder de la atención dirigida. Cuando te enfocas al 100% en el otro, te destacas, porque es raro, es valioso y es profundamente transformador. Entonces, de aquí en adelante, te propongo un desafío. En cada conversación que tengas en los próximos días, apaga el piloto automático. Guarda el celular, mira a los ojos, escucha con el corazón, no solo con los oídos. Y principalmente, haz preguntas abiertas de aquellas que hacen que la persona reflexione. Hable más, se exprese con libertad. Te sorprenderá el impacto que esto tendrá, y más aún, con las puertas que comenzarán a abrirse para ti, naturalmente, sin esfuerzo, solo como consecuencia de un nuevo hábito, el hábito de realmente estar presente.
¿Cuántas veces te has sorprendido explotando con alguien, diciendo algo en el calor del momento, y luego, minutos u horas más tarde, arrepintiéndote profundamente? Esto sucede porque existe una diferencia gigantesca entre reaccionar y responder, y esta diferencia puede cambiar el rumbo de un día entero, de una relación o incluso de tu carrera. Reaccionar es automático, es aquella respuesta impulsiva, sin filtro, comandada por las emociones del momento. Es cuando alguien te dice algo hiriente, y tú, antes incluso de pensar, respondes con el mismo tono, o incluso peor. Parece que es más fuerte que tú, como si fuera una defensa instintiva. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que esta actitud, por más natural que parezca, tiene un precio alto. Porque cada vez que reaccionas de forma negativa, creas un rastro de resentimientos, de malentendidos, de oportunidades perdidas. Y muchas veces, lo que comenzó con un simple comentario desafortunado se convierte en un problema enorme, innecesario, simplemente porque no supiste detenerte por un segundo y elegir una respuesta consciente. Yo viví esto algunas veces, y una de ellas me marcó mucho. Durante una conferencia, en medio de una explicación, un hombre en la audiencia me interrumpió de manera grosera, en un tono agresivo, desafiándome frente a todos. En ese segundo, mi primer impulso fue responder al mismo nivel, devolver con ironía o con rabia. Pero por alguna razón, tal vez por todo lo que ya había estudiado y practicado hasta allí, respiré hondo y elegí otra salida. Lo miré, sonreí y con toda la calma del mundo dije: ¿sabes? Imagino que estás pasando por algo difícil y te agradezco que compartas tu punto de vista. El silencio que vino después fue casi palpable. El clima entero de la sala cambió. Algunas personas incluso miraron sorprendidas, esperando que continuara la discusión. Pero ¿sabes qué sucedió? Minutos después, aquel mismo hombre se acercó a mí, con los ojos humedecidos, y me contó que había recibido una noticia difícil aquella mañana y que su arrebato no tenía nada que ver conmigo. Fue allí que entendí, de forma práctica, el verdadero poder de elegir responder y no simplemente reaccionar. Porque en la mayoría de los casos, cuando alguien nos ataca, la verdad es que el problema ni siquiera es con nosotros. La persona está cargando un dolor, un estrés, una frustración que acaba escapando de la peor manera posible. Y cuando entiendes esto, comienzas a ver las situaciones con otros ojos. En lugar de ver un enemigo, pasas a ver una persona en conflicto, muchas veces perdida, pidiendo ayuda, incluso aunque sea de una forma torpe. Pero lo sé, controlar la reacción no es fácil. Exige entrenamiento, exige conciencia. Por eso comencé a aplicar un pequeño ejercicio que me ayudó mucho. Cada vez que alguien me dice algo que me irrita, creo un pequeño espacio mental. Es un segundo, un intervalo donde me detengo, respiro y me pregunto: ¿cuál sería la mejor forma de actuar ahora si quisiera realmente mejorar esta situación? Ese pequeño espacio de tiempo, ese segundo de conciencia, hace toda la diferencia, porque en él recuperas el control. Dejas de ser esclavo de las emociones y pasas a ser el maestro de la situación, y esto tiene reflejo en todas las áreas de la vida. En los negocios, ¿cuántas negociaciones ya no fueron destruidas porque alguien perdió la cabeza? En relaciones, ¿cuántos matrimonios, amistades, asociaciones terminaron a causa de palabras dichas en el impulso? Responder con conciencia es un hábito, es una habilidad, y como cualquier habilidad, puede ser desarrollada. Comienza observando tus propias reacciones diarias, incluso en las cosas pequeñas, como en el tránsito, en una fila, en una discusión tonta. Entrena en esas situaciones menores, porque cuando el momento crítico llegue, ya estarás preparado. Recuerda siempre, el mundo no reacciona a lo que te sucede. El mundo reacciona a lo que haces con lo que te sucede. Y esta puede ser la diferencia entre una vida llena de conflictos y una vida de relaciones saludables, oportunidades abiertas y crecimiento constante. Existe una verdad simple, pero que mucha gente ignora. Y esa verdad es que la manera en que comienzas tu día determina el rumbo de absolutamente todo lo que sucede en las horas siguientes. Aprendí esto en la práctica, después de años probando,
equivocándome y observando patrones tanto en mi vida como en la vida de miles de personas que me siguen alrededor del mundo. ¿Conoces aquella sensación de despertar ya cansado, malhumorado, con la mente llena de preocupaciones y, de repente, parece que todo sale mal? El tránsito empeora, el cliente cancela, un problema surge de la nada y el día se convierte en una secuencia de pequeños desastres. Pues bien, esto no es coincidencia. Esto es resultado directo de la forma en que comenzaste las primeras horas después de abrir los ojos. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que lo contrario también es verdadero. Cuando inicias el día con la energía correcta, con la mente enfocada, con el pensamiento alineado, es como si entraras en un flujo donde las cosas simplemente comienzan a salir bien. Las ideas aparecen. Las personas correctas se cruzan en tu camino. Las soluciones para los problemas surgen con más claridad y todo fluye de manera más liviana y productiva. Durante décadas, una de las cosas más valiosas que aprendí con grandes mentores, como Earl Nightingale, fue que el éxito no comienza en el momento en que firmas un contrato, o cierras una venta, o recibes una promoción. El éxito comienza en las primeras elecciones que haces al despertar. Por eso, desarrollé una rutina que sigo religiosamente todas las mañanas, incluso antes de mirar el celular, antes de abrir cualquier correo electrónico, antes de dejar que el mundo externo invada mi mente. Reservo algunos minutos para hacer 3 cosas muy simples, pero increíblemente poderosas: reflexionar, visualizar y dirigir mi enfoque hacia una acción positiva. En la reflexión me pregunto, ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? ¿Qué energía quiero entregar al mundo? En la visualización, mentalizo cómo me gustaría que mi día sucediera. Imagino las reuniones saliendo bien, las conversaciones fluyendo, los resultados llegando. Y en la acción positiva, elijo aún temprano realizar algo que me ponga en movimiento. Puede ser una llamada telefónica, un mensaje de agradecimiento o incluso un simple elogio genuino para alguien cercano. Este pequeño ritual a lo largo de los años fue responsable de abrir puertas que jamás habría imaginado. Me ayudó a construir una carrera internacional, a facturar millones de dólares y a formar conexiones con personas increíbles en diferentes países, en diferentes culturas. Pero lo más importante es que este hábito me da control. Incluso en los días en que las cosas no salen exactamente como las planeé, sigo al mando, porque la manera en que comencé mi día me coloca en un estado mental de solución y no de problema. ¿Y sabes qué es aún más interesante? Que esto no exige horas de meditación ni una disciplina imposible de mantener. Estamos hablando de minutos, a veces menos de 10 minutos por día. Lo que cuenta no es el tiempo, es la calidad de la intención que pones en esos momentos. Suelo decir que el mundo allá afuera intentará todo el tiempo secuestrar tu atención, con noticias malas, con exigencias, con urgencias falsas, pero cuando creas este espacio al inicio del día, construyes una especie de escudo emocional que te protege y te fortalece. Y quiero proponerte un desafío muy simple, pero extremadamente poderoso. Mañana, cuando te despiertes, antes de hacer cualquier otra cosa, detente por 5 minutos, respira hondo, piensa en una única persona que puedas ayudar aquel día, no importa quién. Puede ser alguien cercano, un colega de 1900 trabajo o incluso un desconocido. Después de eso, visualiza una situación de tu día que, si sucediera de la manera que quieres, te dejaría extremadamente feliz y realizado. Puede ser una conversación, una venta, una idea nueva, cualquier cosa. Por último, realiza una pequeña acción positiva temprano por la mañana. Cualquier cosa que te ponga en movimiento con la energía correcta. Si repites este proceso durante los próximos 7 días, te garantizo, sin sombra de duda, que comenzarás a percibir una transformación sutil, pero muy poderosa, en tu manera de vivir, en tus relaciones y en tus resultados. Esta simple elección, de comenzar el día de la manera correcta, puede ser el punto de inflexión entre una vida de reacciones y una vida de respuestas conscientes y resultados extraordinarios. El verdadero secreto para crear resultados que permanecen
ya sea en tus relaciones, en tu carrera o en tu vida personal, está en la forma en que eliges actuar, pensar y posicionarte ante las personas y las situaciones, todos los días. No se trata de grandes gestos o cambios drásticos de la noche a la mañana. Se trata de pequeñas elecciones conscientes, hechas de forma consistente, que crean un efecto acumulativo poderoso a lo largo del tiempo. Recuerda, cuando decides enfocarte más en el otro, cuando aprendes a controlar tus reacciones, cuando pasas a comenzar tus días con propósito e intención, naturalmente comienzas a atraer lo que antes parecía distante y creas un campo de oportunidades a tu alrededor. Y esta es solo una de las muchas capas que vas a desbloquear en esta jornada de crecimiento que estamos recorriendo juntos aquí. Así que haz lo siguiente. Ya tienes un nuevo video apareciendo allí en tu pantalla y en él te ayudaré a subir un escalón más en tu evolución rumbo a la mejor versión de ti mismo, siendo al menos un 1% mejor de lo que eras hasta ahora. Muchas gracias por estar aquí y te espero en el próximo video.